Si te he visto, sí me acuerdo. Un recorrido por la filosofía, la historia, las letras, la música y las vitales instrucciones para usar un jabón o el paso a paso de cómo abrir la puerta del baño, de la mano de Rodolfo Chaig y Santiago Primo, con la producción de Marciano Volten por Radio Ciudad 91.3. Y volvimos, o tal vez no nos fuimos, o tal vez nunca estuvimos y nos imaginaste. Y como esto se trata de imaginaciones, y estamos en una época un tanto de presentes grises, sí te he visto, sí me acuerdo, usamos esta excusa, porque todo es una excusa para nosotros, en definitiva. Todas son buenas excusas para hacer lo que se nos canta, para hacer lo que queremos, ¿sí? Y en este caso lo que queremos es hacer un homenaje a las grandes distopías de la literatura universal, ¿sí? Así que acá estamos en un especial, si te he visto, especial distopías, conocido también como si te asusta el COVID agárrate Catalina, con lo que vamos a comentar ahora. ¿Cómo anda, maestro Santiago Primo? Pero que encontrar pariente para agarrarte después de estas distopías. Y claro, sí, si a usted le parece que el COVID-19 es lo peor que le puede pasar, lo vamos a llevar de la mano por una serie de libros que han hecho las delicias de la gente dark, como yo, con esos futuros, claro, primero hay que aclarar que es una distopía, ¿no? Cuando nosotros Claro, decimos que es una ¿qué es distopía, una distopía? claro, todo viene del libro de Tomás Moro, Utopía, que era la isla en donde todo andaba bien. Y ahora vamos a tocar ese tema, porque no estoy tan seguro Sí. que todo estuviera bien en la isla de Utopía. Pero de ahí se le dice al género literario en el cual el futuro es más bien negro, oscuro, hay alguna catástrofe o hay en un estado absolutamente represivo. ¿Mm? Totalitario. Claro, un estado totalitario, y marca futuros que sería lo contrario a que todo esté bien, contrario al utópico. Entonces hablamos de literatura distópica, algunos la llaman literatura apocalíptica. ¿Mm? Y el otro día me ponía a pensar y empecé a bucear, a ver cuándo han sido los libros fundamentales de la literatura distópica, y se me ocurrió que el primer libro distópico, si nos vamos a poner así, digamos, estrictos, yo diría que es Sí. la Biblia, ¿no le parece? Pero espérate, antes de ir con las distopías, eh, digamos, el que está enfrente en el ring sería las utopías, ¿verdad? Sí, ¿Literariamente o no? ¿Podría literariamente, decirse? claro, literariamente son las utopías, son los libros donde el futuro es un futuro ideal, la idea de utopía es la idea de la perfección, de un futuro perfecto, donde las cosas se Bien. solucionarán, donde Boca saldrá campeón todos los años, no sé, un mundo, cada uno se va imaginando un mundo perfecto, lo que sería un mundo feliz, ¿sí? Ajá. Cada uno, que es el Exacto. hincha de Quilmes, claro, sueña con que asciende y se queda en primera, está los hinchas de News Claro. sueñan con que la palomita de Poi no existió nunca, ¿me entiendes? Son esos futuros, claro, son esos futuros eh, eh, utópicos. Pero si vamos a hablar de distopías y uno lo toma literariamente hablando, yo diría que la madre de todas las distopías es la Biblia, si usted se lo pone a Wow. pensar. Piense así, usted está viviendo en el paraíso y de Sí. repente lo echan a patadas. Su futuro es un futuro Ya no me gusta oscuro, ¿me tanto. entiende? Claro, usted se va a morir porque salió del paraíso. Sí. Va a parir con dolor, si es una mujer. Va a sudar va a trabajar y va a sudar la frente para obtener su alimento, porque antes usted se rascaba el higo porque estaba en el paraíso, ¿me entiende? Estaba todo ahí, claro, claro. Es una distopía, ¿me entiende? Y ya está. Usted está en el paraíso y le cae una bomba que se llama manzana, ¿sí? Le tiraron Claro. una manzana y lo echaron afuera. Entonces la Biblia es esencialmente distópica, ¿me entiende? Lo O sea, echaron del ni paraíso, Adán y Eva, hablar, claro. ni hablar que después va a venir un tipo que se va a llamar Caín, que Eso lo lo hace de la menos, ¿me paripinelda con entiende? Abel,
Claro, usted era inmortal, se paseaba en bola y comía lo que quería y no se moría nunca. ¿Qué más quiere? Eso es Sí, un paraíso. ¿Eh? De repente, claro, ¿qué le viene? Les viene una especie de COVID-19 y lo echan a patada. ¿Sí? A claro. partir de ahí se va a morir. Primer mala noticia, se va a Claro, pero morir. encima, después siempre le han dicho que le iba a ir bien y le termina yendo muy mal, digamos. O sea, Claro, está lleno de pueblo historias de gente que. elegido, que le Claro. va a pasar bomba y Entonces, resulta que si van nos al ponemos desierto. técnicos, claro, la Biblia literariamente es una flor de distopía, digamos. Adán la pasó mal. ¿Ah? Es una novela donde empieza con Adán que anda bien y termina con Adán Sí. bastante jodido. Entonces yo diría, esa es la Convengamos que uno de primera. los últimos capítulos de la Biblia es el libro del Apocalipsis, o sea Y que dijo, ¿cómo termina la Biblia? ¿Entiendes? ¿Qué futuro más oscuro que el Apocalipsis? No creo que haya. vienen O sea cuatro que negros en caballo y se va y toda la entran a mierda. desparramar todas las pestes, ¿me entienden? Uno que tira cumbia para abajo, otro que o sea, le van tirando, claro, todos los jinetes les van trayendo todas las desgracias juntas, Claro, ¿me entiendes? otro reparte libro de hoyo, así. Claro, van tirando libros de autoayuda, la peste de la segunda, la peste de la autoayuda, ¿sí? Y así vamos, después receta de Maru Botana, lo revientan todo así, o Claro, sea, queda aniquilado. Pero bueno, vamos a hablar de tradicionalmente lo que son las distopías. Y alguno diría incluso que el libro de Tomás Moro también es una sí, distopía, porque cuando vamos a ubicarnos con Santo Tomás Moro, que no es un santo que esté sí. muy, muy mencionado en la iglesia, no tiene el mismo marketing que Santo Tomás de Aquino, ¿ah? Pero Tomás Sí, Moro describe una isla de situación ideal, la mil isla de quinientos y Utopía, pico. 1516, ¿sí? En 1516 Sí, Tomás Moro escribe su libro Utopía, pero cuando uno empieza a leer Utopía, se da cuenta que lo que hay ahí es una sociedad feliz, ¿sí? Como la describe, donde no hay propiedad privada, ¿sí? ajá. Donde todo es absolutamente comunitario, digamos, desde la óptica pichetista de la vida, es una distopía, ¿me entiende? ¿Ya? Para cierta gente, claro, para cierta lógica expertista, mileísta de la vida, eh, Claro. claro, Utopía es un libro zurdito, ¿me entiende? Totalmente comunista, ¿sí? Describe un cristianismo Son unos en donde, trojos, claro. claro, no hay, claro, del lado pichetista de la vida es distópica, mete miedo, ¿sí? Entonces ya ni siquiera Utopía es un libro, o sea, siempre uno puede ver un futuro negro, de alguna manera, depende de dónde esté parado, de qué lado está parado, uno puede ver un futuro negro. Pero ahora ya hablando un poquito más en Ahora es serio. increíble que, por ejemplo, la Biblia, si bien no estuvo pensado como un libro distópico, lo es, sin duda. Qué loco esto de cuántos libros pueden llegar a ser distópicos sin haber sido creados para ser Claro, distópicos. cuántas lecturas distintas puede tener. ¿Sí? A Claro, nosotros se nos vienen ciertos libros a la mente cuando hablamos de distopías, ¿sí? Se vienen ciertos textos clásicos a la mente, pero hay uno que nunca se viene a la mente de entrada, por lo menos, sí. que quizás es el menos conocido en el siglo XX, al comienzo del siglo XX. Hay un libro de un ruso que se llama, el ruso se llama Samiatin. Samiatin escribió un Ujú. libro, lo tengo por acá, miro por el costado, porque estoy rodeado de libros distópicos. Tuve que saquear la sección distópica de mi biblioteca. ¿Sí? Este es de eh, Yevgeny Samiatin, que se llama Principio del siglo pasado. We, o Nosotros. Esta es la edición en inglés. Ujú. ¿Ah? Y le digo la edición en inglés porque lo escribió en 1924, pero estuvo prohibido en Rusia. Recién se pudo leer en ruso en 1988. ¿Tá? Fue un libro absolutamente prohibido. Las ediciones inglesas de Samiatin, de We, de Nosotros, la novela de Sí, Samiatin, son las primeras que se conocen. Entonces el original podríamos decir, es casi en inglés escrito. El mundo lo conoció escrito en inglés, el libro de Samiatin. Y es de 1924, muy anterior ya vamos a ver, a 1984, a Un Mundo Feliz, a las otras claro. distopías tradicionales. Y describe básicamente una sociedad donde los seres no tienen nombre. Es decir, los dos protagonistas de esta novela son D103 y I330.
I-330 Son la los dos chica, protagonistas. claro, D-503 es el hombre. Es una sociedad a futuro que vive en casas de cristales, totalmente transparentes, totalmente observable lo que hacen, ¿sí? Es una sociedad con inseminación artificial. Recuerden, en 1924 no se había inventado siquiera, pero ya él imagina donde no hace falta tener sexo para tener hijos, que de los hijos que pueden llegar a salir de algún que otro embarazo que haya se hace cargo el Estado. Hay un departamento de la sexualidad que se hace cargo de los chicos y los va indoctrinando de Ajá. alguna manera. ¿Sí? Es un estado único, una ciudad de puro cristal, cristal y acero. Está el que manda ahí, se llama el bienhechor, ¿sí? Que Ajá. es digamos, es la inspiración que va a tener Orwell para ser el Big Brother, para ser el gran hermano. Mirá. Orwell reconoce que su inspiración es en Samiatín, es en la novela Nosotros de De todas Samiatín. maneras, hoy en día, en este mundo postmoderno, o sea, esto de casas de cristal se parece, Muchísimo. nuestros celulares son, vivimos en casas Exacto. de cristal. Ya vamos a Solo ver, que ya no lo vamos a ver. sabemos. Claro, esta sociedad de la vigilancia que les causaba horror a Orwell, este Big Brother que le causa horror, ya vamos a ver que en realidad hoy por hoy son todo Londres, usted no puede esconderse en ningún lado de Londres, usted sale a la calle y siempre hay una cámara del CCTV, que son las cámaras de televisión Sí, integradas, un servicio de televisión integrado donde cada uno tiene su cámara, pero aparte el gobierno puede acceder a todas esas cámaras. Usted no se puede escapar, tiene reconocimiento facial, usted camina por las calles de Londres y le van a dar la cana. Después de las Torres Gemelas se instauró todo ese sistema de vigilancia que Orwell no lo soñaba. Cuando se escriben estas distopías, generalmente son para criticar los grandes autoritarismos del momento, que era la Unión Soviética. ¿Sí? El libro de sí, Samiatin dice nosotros porque ya no hay un yo individual, hay se, digamos, se resigna o se sacrifica al yo individual, considerado como algo egoísta, en virtud de una sociedad que solo habla de nosotros, ¿está? Y en sí. esa sociedad de Samiatín no vamos a desarrollar las novelas, sino los marcos que hacen de estas novelas algo realmente importante para entender. No importa la novela en sí, sino una sociedad totalmente opresiva, una sociedad que Sí, niega la individualidad, una sociedad absolutamente controlante, una exposición total. Estas casas de cristal, lo que nos están diciendo es en otra manera Facebook, ¿me entiende? claro. Cualquier débil mental subiendo videos de Facebook con lo que hace, haciéndole saber al mundo, ¿tá? ¿Qué es Que lo ahí que está está. haciendo? Eso para Orwell era impensable, eso lo tenía que hacer el Estado, digamos, el Estado tenía que Sí, espiarnos. Nosotros no de podíamos ser tan hecho, idiotas de hecho, subir nuestra cuando, intimidad. claro, y vos sabés un dato con respecto a eso, que es súper interesante, que hasta hace un par de años, la base de datos más grande del mundo no la tenía ni la NSA, ni la CIA, ni nada. ¿Sabe quién tenía la base de datos más grande del mundo? Ni idea, Hasta eso no. Facebook, obviamente. Sí, sí. Walmart. Walmart, claro. Tenía la cantidad O de sea, mayores datos de la gente, ¿está? Todo lo que es lo que llamamos hoy Big Data digamos, o los datos, exacto. la Después, agregación de datos. después vino Facebook y bueno, se hizo Claro, cargo de lo que ese usted negocio. consume, lo que usted compra, lo que usted gasta, en qué lo gasta, sus gustos, todo es Claro, información pública, es una casa de cristal en la que estamos. Dejamos datos cuando usamos una tarjeta de crédito, dejamos datos cuando usamos una cuenta bancaria, sabemos qué páginas miramos. ¿Sí? ujú, Usted escribe viaje en su email y enseguida le empiezan a llegar mensajes de ofertas de casas de turismo, ¿me entiende? Para viajar a tal lugar, a tal otro. No diga que no le ha pasado. Estamos permeados por una sociedad que ha decidido dejar que su intimidad sea avasallada. Esto, incluso para los que escribían distopías, era una locura. Esto lo tenía que hacer un Estado claro, eso te iba a totalitario. decir. Claro, a usted lo tenían Solo que lo podía hacer forzar. el Estado. Claro, ellos imaginaban solo un Estado totalitario puede forzarnos a entregar esa información. Nosotros la estamos dando gratis, ¿me entiendes? Le estamos Sí, sí, dejando sí. información a todos lados con las famosas cookies, que no son galletitas, que dicen en dónde usted estuvo, qué miró, qué hizo online. Estamos dejando absolutamente toda la información. Esta gente se tiraría de los pelos, diría, distopías, por lo menos la mía había un Estado y había posibilidad de rebelarse ante el Estado. Usted es tan pavote Claro, que resignó su intimidad
directamente, ¿sí? Entonces esta es la novela de Samiatin, un poquito exagerada, pero eso es lo que me gusta de las distopías. Toman algo natural y lo van acelerando, lo van llevando a la punta de la curva hasta exagerarlo tanto el control que usted empieza a reconocer que vive en un presente opresivo. ¿Tá? Todas las Pero utopías y hablan hoy de en futuro, día, pero están hablando del presente. sí. Te iba a decir, hoy en día, en este mundo actual, digamos, ¿no suenan un poco pavotas las distopías? Digo, porque Y, ni en el mejor de los casos sería algo parecido a lo que nos sucede hoy en día. y yo no sé, porque suenan metafóricas, ¿sí? Bien, Suenan como metáforas literarias de lo que nos está pasando. ¿Tá? Uno puede hacer una relectura, que era lo que decíamos. Si uno lo lee literal, en algunas cosas pueden haber quedado un poco inocentes. Digamos, las mejores distopías fueron escritas entre 1930 y 1960. ¿Sí? Es decir, hace ya, estamos hablando de 60, 70 años atrás. sí, ¿Sí? Entonces tienen algunos rasgos que han quedado un poco desactualizados. Pero, por ejemplo, tomemos la otra. O sea, o nosotros es la distopía que influencia a las otras dos que sí son más conocidas, que es ujú, 1984 de Orwell, ¿m? claro, Y Un Mundo Feliz de Huxley, Huxley. ¿Sí? sí, Son las dos distopías más conocidas. Es poco conocida, hay que rendirle homenaje a Samiatin, que escribió prácticamente 20 años antes. Brave New World, o sea, perdón, 1984 es de 1948, la escribe. sí, Sí, o sea, está dado vuelta al año. Si entonces no se acuerda cuándo se escribió 1984, de vuelta a los otros 2 años, los últimos 2 años, se escribe en 1948, se publica en 1949 y 2 meses después se muere de tuberculosis Orwell en un hospital. ¿Tá? Pero básicamente la distopía 1984, que es la que inventó el concepto de Big Brother, fíjese claro. digamos, la actualidad que tiene 1984. ¿Sí? El concepto del gran hermano que nos está mirando y que sabe lo bueno y sabe lo que es malo para nosotros. ¿M? Esta idea de vigilancia 24 horas, esto de meter en una casa a 25 pavotes y ver qué hacen y todo el mundo mirando lo que hacen los pavotes, es un concepto que yo creo que Orwell ni siquiera se lo podía imaginar cuando escribió eso. Él armó toda una sociedad, dice, ¿cómo voluntariamente la Claro, gente va a encerrarse 24 horas para que lo miren hasta cuando va al baño? ¿Cómo sí, va sí, a sí. resignar si no es ante un régimen totalitario? Claro, Él se donde el imaginaba, Estado, digamos, lo fuerce, claro. claro, o sea, suprime la palabra guerra, entonces decís que no hay paz, digamos, no hay Claro, guerra. el tema del lenguaje es brillante en Orwell, porque básicamente la distopía de Orwell ocurre, hay tres grandes potencias, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, Sí, que siempre están peleándose entre ellas, 2 contra 1, más o menos, ¿sí? Y el uso del lenguaje es muy importante. Orwell reconoce que el lenguaje es el campo de batalla. Quien domine el lenguaje va a claro. imponer el pensamiento al otro. Es muy derridiano, digamos, el pensamiento de Jacques Derrida desde el punto de vista filosófico, de Sí. que, o el de Wittgenstein, ¿sí? Que de lo que no podemos hablar es mejor callar. El lenguaje es el que manda. Entonces, en 1984 todo está dado vuelta. El Ministerio del Amor, ¿sí? El mini love en inglés es el Ujú. Ministerio de la Tortura, ¿sí? Torturan gente para sacar la información. El Ministerio de la Paz, que es el mini pax, en realidad es el Claro. Ministerio de la Guerra, ¿sí? Y así va dando vuelta. El Ministerio de la Abundancia, por ejemplo, es el Ministerio de Economía el que raciona los alimentos, ¿sí? Sí. El Ministerio de la Verdad, el Mini True, ahí trabaja nuestro protagonista, si el protagonista es Winston Smith, que el Ministerio de la Verdad lo que se encarga de hacer, fíjese qué interesante, es reescribir la historia cuando dos potencias, por ejemplo, Oceanía arranca aliada con Asia Oriental, peleando contra Sí. Eurasia, que era la tercera. Cuando Oceanía se da vuelta y se junta con Eurasia y va a pelearle a Asia, ¿m? Tratan de borrar todo el pasado, cambian todos los diarios. El Ministerio de la Verdad se encargaba de cambiar el pasado. ¿M? ¿Para qué? Para que pareciera que siempre estuvieron aliados con Eurasia o con el otro, iban rotando las alianzas, ¿sí? El tema es que Claro. van reescribiendo la historia, este concepto de que la historia se puede reescribir, de que se puede cambiar, que el que controla el presente controla el pasado, eso lo dice Orwell, y quien
y quien controle el pasado controlará el futuro. Fíjese qué frase Y, profunda y en una sola también, cosa. Rodolfo, es muy fundacional, ¿no? Digo, pienso en gobiernos totalitarios Ujú. que de alguna manera fundan la historia, ¿no? O sea, cuentan la historia a partir de ese momento y algunos Sí, fragmentos de su tiempo pasado, claro, digamos. la van reinterpretando, ¿sí? Por ejemplo, este hecho de que se cambien las potencias entre sí, que se alíen, es una burla al pacto Molotov-Ribbentrop. El Claro, pacto Ribbentrop. Molotov-Ribbentrop de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia y Alemania transitoriamente pactan entre ellos, ¿eh? Para mantener la paz, ¿sí? Y en Claro, ese sí, sí, momento un entonces tratado de no agresión. claro, estaba todo bien entre Alemania nazi y Rusia. Después Alemania se da vuelta y traiciona el pacto, y pasaron a ser los rusos lo peor del mundo. ¿Sí? Claro. Entonces, otra vez como cambió todo, como el Partido Comunista Argentino acá, por ejemplo, cambiaba el discurso. ¿Sí? Al principio estaban, bueno, los alemanes son gente buena, después no, los alemanes son gente mala, porque le avisaban de Moscú lo que tenía que decir, básicamente. ¿Sí? Los rusos primero pactan con los alemanes cuando ven que la cosa no caminaba, y Orwell se burla de eso. Son esos pactos que hay entre las tres potencias y cómo van reescribiendo la historia para atrás, diciendo, no, no, nosotros nunca estuvimos aliados, siempre supimos que eran Claro. malos. ¿Eh? Claro, y les van cambiando todo para atrás. Esa idea de que los medios de comunicación son capaces de cambiar el discurso y darse vuelta en el aire como un panqueque, no me diga que no es actual, maestro primo. ¿Sí? Totalmente, No me diga que no es la totalmente, primera vez que totalmente. no ve, ¿ah? Esos titulares de los diarios que usted ve que son vuelta de panqueque en el aire. Pero ¿cómo no te diste ahora te das cuenta de Sí, eso? sí, sí, sí. Ahora me lo venís a decir. Algo que lo pueden ver en una película de Christopher Nolan, Inception, es que Ujú. es la idea de cómo plantar una idea digamos, la historia transcurre eh, justamente en un futuro donde existen personas que pueden robarte los Los secretos. pensamientos, ¿sí? No, Y no sabes qué los pensás pensamientos, vos, claro, claro, exactamente. y cuáles son memorias tuyas y cuáles son de otro. Exacto, y ahí justamente hablan de esta idea de fundar una idea para que germine, que es algo que nos pasa todo el tiempo. Claro, y esto, acá, por ejemplo, 1984 es una gran crítica a los movimientos totalitarios de aquel momento, ¿sí? Es una crítica a Sí, la Unión Soviética, es una crítica al movimiento fascista italiano, de alguna manera, ¿tá? Pero nunca se imaginó Orwell, que esto ahí vamos a la reinterpretación, la actualización. Él yo creo que nunca imaginó que realmente, o sea, eso le iba a suceder a Londres, ese Londres multicontrolado por Big Brother, sí, solamente cuando cayera en una dictadura. Él quería mostrar lo que le podía pasar al Partido Socialista Británico, si se dejaba llevar por los totalitarismos. claro. Pero nunca imaginó que el sistema capitalista iba a dar esa voltereta en el aire, iba a transformarse en el más controlador de todos los sistemas. No, no lo podía Claro, imaginar en ese momento, que iba a tener todas las calles de Londres en un Londres democrático, controlado, 24 horas, 7 días de la semana, ese tipo y de fiesta de control. guardar. Claro, que la gente no se iba a poner, que la gente no iba a estar de acuerdo con esto, a menos que hubiera un Big Brother represivo, que es la imagen de Stalin, básicamente. ¿Sí? Big Claro, Brother es una representación de Stalin, y el que le pelea a Big Brother, que es un tal Goldstein, viene a ser una copia de Trotsky. Es decir, claro, una pelea entre dos estilos totalitarios de alguna manera. ¿Sí? Orwell marca los peligros a los que podía irse el socialismo británico si caía en una tiranía comunista. Él era anticomunista, sí, pero era de alguna manera socialista también, o sea, peleó sí, contra Franco en las brigadas internacionales, era un tipo socialista pero no comunista. Y él veía el riesgo desde ahí, veía el riesgo del comunismo, veía el riesgo desde el sí. fascismo, nunca se lo imaginó que le iba a pegar para el otro lado, ¿me entiende? Que hoy por hoy tendríamos tanta alegría en entregar nuestros datos, en entregar nuestra privacidad, en estar controlados todo el tiempo. Esas son cosas que incluso a Orwell lo hubieran. Por eso digo, la realidad terminó tirando al tacho en ese sentido, en las Todas las distopías. distopías. Pasaron a ser metáforas,
pero uno puede leer ese Big Brother, existe hoy. Quizás no tiene la cara de un Big Brother, pero sus datos andan dando vuelta en la red, los controles son importantes. Si uno cae en la paranoia de me están controlando, Claro. descubre que vive en una sociedad bastante orwelliana, está en el sentido de que nos dejamos bastante pisotear por un Big Brother, por unos manguitos, por 5 minutos de fama, ponemos nuestra vida, Pero lo compartimos nuestra increíble, vida. Rodolfo, que es de manera voluntaria. Claro, eso, Eso es eso es lo más eso es lo terrible. espeluznante, digamos. Sí, eso es lo que mete miedo. Es lo que mete miedo es que ya no hace falta una sociedad represora como imaginaba Orwell Sí. en 1984, como imaginaba Samiatin en Wii, como imagina ¿Viste la película La vida de los otros? No, no la vi, no la vi, No, esa no es la vi. una película alemana alucinante sobre los últimos tiempos de la Stasi, digamos, de la que un poco del servicio La, secreto de la, la digamos, de policía la, alemana del lado oriental, la exactamente, Stasi. es la Stasi. Y que, digamos, cómo se empiezan a espiar entre todas las personas, básicamente. En ese periodo, usted me espiaba a mí, yo lo espiaba a usted, a Claro, su pareja, o sea, genera y una sociedad de buchones, digamos. ¿Ah? exacto. Una Pero sociedad de esa buchones. película, si uno la ve y la compara con lo que está pasando ahora, que esto que estamos charlando está siendo escuchado y analizado por una máquina que genera números que después hacen que a usted le ofrezcan algo en su correo electrónico y que a mí me ofrezcan otra cosa en mi correo electrónico o en mi teléfono. O sea, si uno ve esa película parece un chiste, Pero sí, digamos, sí, se está decir, convirtiendo. Lo que yo creo que nunca sospechó Foucault también, que hablaba de donde hay poder, hay resistencia sí, al poder. Lo que nunca sospechó es que el poder se iba a internalizar en nosotros, que la sociedad controladora a la que Foucault habla, o la que Orwell representa exageradamente en Big sí, Brother o en Un Mundo Feliz, Huxley, iba a estar adentro de nosotros, que nosotros mismos nos íbamos a exigir, que nosotros mismos nos íbamos a controlar, ¿eh? Que nosotros claro. mismos íbamos a estar deseosos de compartir nuestra intimidad con el resto. El poder se ha internalizado, se ha hecho carne, ya no hace falta ese panóptico de Betham, que un centro controlaba Claro. toda la periferia de las cárceles, donde el preso no puede ver al guardacárcel, el guardacárcel sí puede ver al preso, el preso nunca sabe si el guardacárcel lo está mirando o no. Eso lo hemos internalizado, hemos pasado a El controlarnos a panóptico que nosotros es el mismos. concepto de Foucault, digamos. El concepto de Foucault en Vigilar y Claro, Castigar, ¿sí? Pero en realidad es el claro, panóptico de vigilar y Betham. castigar. Betham fue un arquitecto que diseñó las prisiones, ¿sí? Con un centro en donde estaban los guardias, y la periferia en forma de rayos, donde pocos guardacárceles podían controlar a muchos prisioneros sin que estos Claro. supieran si estaban siendo controlados o no, entonces se cuidaban porque no sabían si estaba del otro lado o no mirándolos. Mucho de eso se ha internalizado, nuestro propio control. Ahora nosotros somos los que nos vigilamos y nos controlamos y nos castigamos. Nos A lo que el castigamos, pobre claro. Michel diría, están totalmente locos. Luchar contra un régimen externo es una cosa, pero están ustedes mismos transformándose en buchones y esclavos de ustedes. Por eso me gustan las distopías, porque me lo muestran de una forma poética. Qué exagerado que era el ministerio de la verdad, ¿cómo vas a cambiar el pasado? Y no, te lo cambian todo el día. Todo el día te están tratando de reescribir el pasado para decirte que lo que pasó no pasó y que lo que no pasó Claro. pasó. ¿Ah? Y lo feliz que eras si no te dabas cuenta o lo explotado que estabas Claro. y recién ahora que estamos nosotros te lo venimos a mostrar, ¿sí? Y uno dice, pará, yo la viví esa, ¿qué me estás hablando? ¿Ah? ¿De qué? Claro, ¿de qué me estás diciendo? Yo estaba ahí. Y con el tiempo no se olvida que Claro. estuvo ahí. Y va repitiendo, porque, como decía Goebbels, miente, miente, que a lo queda, digamos, ¿no? Claro, ¿qué? Es decir, el tema de la propaganda, que está muy exagerado en las novelas distópicas, en definitiva son nenes de pecho comparado con Con lo que lo que, se claro, con vino lo que después, termina digamos. siendo la concentración multimedios, ¿sí? Donde usted escucha o Claro. ve siempre lo mismo, ¿sí? Y ahí dentro de estas utopías también, entonces mencionamos un poquito el 1984 de Orwell, ¿tá? Una distopía para Bueno. leerse. Eh,
Y El vamos Brave con New Mundo World Feliz. o Un Mundo Feliz, que fue uno de los libros con traducciones más raras, porque en inglés es Brave New World, Claro. en francés es Le Meilleur du Monde, o sea, el mejor de los mundos, más que nada Ujú, parafraseando a Cándido y a Voltaire, ¿sí? Usando la ajá, expresión de Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos. Para nosotros fue traducida sí. como Un Mundo Feliz, ¿está? Un Mundo Feliz. Claro, donde había una droga que se llamaba Soma, que la tomaban todos, que era una especie de antidepresivo eh, 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 Claro. Para serotoninérgico, caballo, digamos, de digamos. hoy en día. Hoy en día existe el Soma, una droga que usted se la clava y anda por la vida en ese estado de ataraxia ficticio, Claro. farmacológico, cuando le resbala todo. ¿Mm? Eso lo inventó Huxley en Un Mundo Feliz, que la escribe en 1932. ¿Sí? Y ahí de vuelta, otra vez hay un salvaje, una reserva de salvajes, donde comparan la vida controlada de la ciudad, digamos, donde la gente moría a determinada edad, condicionados, se deshacían de los ancianos, un mundo que estaba muy prolijito, ¿tá? Y lo Claro. comparan con la vida de lo que llamaban salvajes, que era la vida natural en ese momento, y ahí hay un choque grande. Pero lo que interesa de Un Mundo Feliz es el tema otra vez de la sociedad controladora, el tema de la sociedad que decide cuándo la gente muere, cuándo la gente vive, y la droga, soma de la droga de la felicidad. ¿Tá? Para tratar de estar Claro. felices, la gente se empastillaba. ¿Tá? Y esa droga generaba la falta de ansiedad, la falta de angustia, y dice, pero al final ustedes quieren ser infelices. Esta droga es lo que les permite la felicidad. Y el tema está en tomar o no tomar esa droga y la rebeldía que pasa por un mundo feliz, ¿sí? Y nos está quedando, qué sé ¿Sabes que yo. hay una saga de películas supuestamente para adolescentes? No sé quién le puso ese para adolescente, que es Es un mal Divergente. No rótulo. sé si. Sí, 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 sí. Divergente, que son creo que Sí, como tres, cuatro películas, donde también hay como distintas facciones, ¿no? Cada facción tiene sus encaja con determinadas, tareas, sí, encaja con determinados. Yo la primera vez que la enganché a esa película, sí. dije, mira, se ve que Es una sociedad de ando. clases. Esas son las nuevas Claro, distopías. Tendremos que hablar de las nuevas distopías. Tendremos que hablar de His Dark Materials de Philip Pullman o no sé, sus materiales oscuros o una cosa así fue la traducción. Tendremos que hablar de El Juego del Hambre, sí, eh, de Susan Collins, ¿sí? sí, Pero son distopías juveniles, como usted dice, mal llamadas juveniles, porque uno lee literatura juvenil y le escapa, ¿tá? Pero tiene cosas gloriosas escritas en ese sentido. Ese sería sí, sí, otro sí. capítulo, nuevas distopías, que están todas inspiradas en esto, ¿eh? No se crea que van mucho más No, allá, no, son por eso digo, reactualizaciones. cuando la vez que enganché esa película, lo primero que hice fue acordarme de decir, mira, hay distintos grupos que pertenecen y de acuerdo a cómo uno salga, pertenece a un grupo o a otro. Claro, es una sociedad de clases, digamos, una sociedad de Claro. clases predeterminada. Y ahí está, no podemos ir sin la que a mí me gusta más, que desde el punto de vista que me es más, le tengo más cariño, que es de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ahí yo aprendí que justamente a 451 grados Fahrenheit es la temperatura de combustión espontánea del papel. Esa no se lo olvida más. ¿A qué temperatura tiene que calentar un papel para que se prenda fuego? 451 Fahrenheit. En Celsius no tengo ni idea cuánto es. ¿Sí? En realidad tiene que ser menos 32 por 5 novenos. ¿tá? Y ahí le da exactamente la Claro, conversión entre Fahrenheit. Pero me quedó siempre eso, ¿sí? El papel se prende. ¿Por qué? Porque es una sociedad de futuro en donde los libros son considerados, eh, digamos, peligrosos. ¿Sí? El peligroso, libro claro. es un instrumento, claro, es un instrumento de rebelión. Entonces, los bomberos, que ya es una sociedad que no se quema porque las casas son antiflama, los bomberos tienen la nueva misión de ir a quemar bibliotecas, ¿me entiendes? Entonces ahí me parte el corazón. ¿Sí? El bombero va a quemar bibliotecas. ¿Sí? Claro. Era un momento en que los libros Entran se en quemaban. Alejandría y se hacen una salsa. Claro, ¿eh? En una cosa que los bomberos iban a quemar al estilo de Savonarola, quizás parodiando a Savonarola, Bradbury, que es un gran escritor, por ejemplo, Sí. o El hombre ilustrado, pero en este caso llega a un punto, está ambientada en 1999, ¿sí? Y el protagonista es un bombero que quema libros, y en un momento tiene curiosidad y se queda con algún libro, ¿ah? Y empieza a leer, y otra vez vuelve a enamorarse de ese instrumento, pero ya había, por ejemplo, fíjese cómo va cambiando las cosas, habían paredes de televisores pared,
Le suena un 65 pulgadas, 120 y pico, que los televisores son cada vez más grandes. Ocupaban, Sí, las sí, paredes sí. estaban ocupadas por televisores que en algunos casos no se podían apagar y en otros casos tenían cámaras que lo filmaban a uno todo el tiempo. ¿Me entiendes? ¿Sí? Nunca se ha Hay, por visto eso. ejemplo, la descripción de lo que sería un Walkman. El tipo va caminando y va escuchando Ajá, música con una especie de dos, como si fueran conchitas marinas, como caracoles puestos ajá. en los oídos, ¿sí? Esto es de 1953, evidentemente es Claro. digamos, la anticipación de lo que va a ser un Walkman, pero la gente a través de la música y a través de la televisión, del show televisivo, lo que se llama la pared de televisores, el TV wall, que estaba distraída y era controlada totalmente y los libros eran considerados subversivos. Peligrosos. ¿Ya? Entonces la sociedad de los amantes de los libros está en la periferia de la ciudad, son gente que ha memorizado, cada uno ha memorizado un libro en especial. ¿Para qué? Para cuando todo se derrumbe, volver a reconstruir. La paradoja de Fahrenheit 451 se vuelve al libro, pero se vuelve también a la tradición oral. El libro destruido, que es lo que nos queda, quizás un homenaje a Sócrates, ¿sí? El hecho de Claro. que la palabra memorizada es lo único que queda después que destruyen los libros, y a partir de ahí vuelve el resurgimiento de una mejor sociedad. ¿Ah? Pero en definitiva, son todos hermosos libros para leer en estos tiempos que uno piensa que esto es catastrófico, ¿sí? Qué tan peludas las cosas se pueden poner, ¿sí? Entonces volvamos, Samiatín con nosotros, Orwell con 1984, Un 84. Mundo Feliz con Huxley, Fahrenheit 451, y se me está quedando otro, estoy viendo acá para el costado, por ejemplo, ni siquiera hablamos de La Naranja Mecánica, ¿sí? Clockwork Orange, qué libro violento, ¿sí? Qué Qué libro hermosura. claro, es un libro hermoso, la película es terrible, ¿está? Sí. Y no he podido hablar de eso. Las distopías dan para mucho De más, la naranja ¿sí? mecánica tenemos que hacer un programa sobre el libro y la película. Y la música de Beethoven, Sí, bueno, ni hablar. claro, lo que se le cuestionó, esa violencia, el tipo Sí, golpeando gente en la película de Stanley Kubrick, ¿verdad? Fue Stanley Kubrick esa. sí, de Kubrick, sí. Claro, en 1960 y pico hace la película, que tiene Sí. en inglés, es uno de los libros más complejos de leer en mi vida, porque inventas una mezcla de ruso con inglés, genera nuevas palabras, ¿eh? En mezcla de ruso e inglés, porque en ese momento estaba la Guerra Fría, ¿sí? Y Ajá. estos jóvenes del futuro que van golpeando gente, una secta muy violenta, hablan en una mezcla de ruso con slang Con inglés. británico, incomprensible. Si no tuviera un glosario atrás, uno se siente como que no puede leer nada en inglés. Clockwork Orange es el nombre en inglés, La Naranja Mecánica fue traducido en castellano, pero genera palabras rarísimas. ¿Sí? Otra novela que valdría la Se pena las podemos dejar volver. para la próxima. Para la próxima distopía. Vamos a Obvio. volver a esto porque da paño para cortar. ¿Sí? Y siempre acá en Si te he visto, si me acuerdo, nos gusta tener un poquito más de paño para cortar, porque es como que arrancamos esto con las tijeras muy afiladas. Entonces uno se va quedando sin paño, ¿ah? Se va quedando sin nada para cortar. Uno que le gusta meter tijera y cortar, porque la vida es algo más complejo de lo que uno imagina, y la literatura es vida puesta en palabras, ¿m? Y siempre hay algo para descubrir, siempre hay algo para rascar en el fondo de la literatura, y siempre hay una enseñanza para sacarle a un libro o un sentimiento o una sensación que nos deja un buen libro. Y estas distopías son todos libros de la Claro. hostia, ¿sí? Cada uno nos Sí. puede dejar indiferentes. Así que creo que nos merecemos una vuelta a disfrutar estos futuros negros, Tópicos. porque la vida nos está metiendo en futuros más negros que los distópicos. Así que habrá que tomar aire, para seguir defendiendo nuestra independencia de pensamiento, que eso también es Si te he visto, si me acuerdo. Así que los dejamos para que piensen, y para que disfruten. Hasta cualquier Nos vemos momento. la próxima.